¿Qué les parece si oramos al Señor? ¿Les parece si inclinamos nuestros rostros y le decimos al Señor gracias por esta mañana? Gracias por el tiempo de la adoración. Gracias por permitirnos, Señor, poder venir a tu presencia donde hay plenitud de gozo. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Muchas gracias. Tú has sido bueno, tú has sido fiel. La palabra está delante de nosotros. Queremos en esta mañana poder bendecirte, Señor. Queremos, Señor, en esta mañana que el Espíritu Santo use tu palabra de una manera especial. Gracias te damos, bendito Padre del cielo. En el nombre de Jesucristo oramos. Pedimos que tu Espíritu Santo use mis labios para poder transmitir el mensaje, Señor, que tú quieres darnos. Aquieta nuestros pensamientos, aquieta nuestras mentes. Permite, Señor, que esta palabra pueda fluir. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Esta enseñanza la he titulado Punto y Aparte. No punto de arranque, sino punto y aparte. Pedro en la transfiguración. Punto y aparte, hermano, porque el Señor nos invita a que bajemos un poco de lo ultra sorprendente, de la emoción, y bajemos, hermano, a la realidad. Nosotros vivimos en este momento en una era que algunos la han denominado la era de la dopamina. Nosotros necesitamos constantemente descargas de dopamina y nos hemos acostumbrado a eso. Cuando usted, por ejemplo, hace una publicación y le dan un like, eso genera en usted una descarga de dopamina. Los que manejan redes sociales, los que no manejan redes sociales no es que no saben, sino que no tienen ese tipo de descarga de dopamina. Sí, cuando usted recibe una notificación de que el video que usted colocó, o la foto que usted colocó, o la publicación suya, tantas personas la han visto, usted recibe una descarga de dopamina en su cuerpo, porque nos estamos acostumbrando a vivir en ese, algunos llaman el shock de la emoción, y se nos hace, bueno, pues, algo que nos saque de la rutina, y esto, hermano, se ha infiltrado en nuestra fe. Nosotros nos gusta ir de congreso en congreso, de campamento en campamento, de un congreso de avivamiento, una actividad de fuego, de unción, del mover del Espíritu, de una palabra fresca, y así durante la historia de la iglesia ha venido pasando por este tipo de movimientos. Algunos le llaman movimientos porque no duran más de 3 años. Algunos ni siquiera alcanzan a tener 1 año. El movimiento de la risa, que recuerdan ustedes cuando a la gente le daba unos ataques de risa y risa. Eso fue un movimiento, bueno, pasó, que una palabra fresca que va a dar el profeta no sé dónde, y la gente viajaba, que viene Benigín para Valencia, y la gente viajaba a ver a Benigín a Valencia, porque ese sí trae un fuego, ese sí trae una unción, ese sí trae una palabra. Y entonces nos acostumbramos como creyentes a vivir bajo esas descargas de dopamina, y se nos vuelve, hermano, el culto de avivamiento, el retiro espiritual que nos da un subidón espiritual. Todo eso yo lo he vivido. Que vamos para un taller que va a dar no sé quién, y salimos de ese taller, y sí, otro dice no, que son las
las células, que esa iglesia trabaja con muchísimas células y vamos a trabajar con células, y entonces todo el mundo a trabajar con células. De pronto otro dijo, no, una iglesia para que pueda ser poderosa tiene que ser una iglesia que adore el Espíritu y en verdad, con músicos buenos, y entonces se apagan las luces, se lanza una luz muy tenue y un adorador que adore por 1 hora, por 2 horas, por 3 horas, tipo concierto, una canción detrás de la otra, y entonces el que está sentado ahí llora, el que canta llora, los músicos lloran, y la audiencia dice, wow, qué tremendo, qué tremenda unción. Descargas de dopamina. Y salimos, hermano, wow, qué tremendo servicio. Hermano, esa oración intensa que parece tocar el cielo. Y entonces venimos y tenemos esas oraciones donde lloramos y nos quebrantamos. Y de pronto usted recuerda, como le pasaba a una hermana de la iglesia en Semaní, que vivía de los recuerdos hace 30 y 40 años, cuando ella salía a evangelizar y cuando la gente se convertía y mire, nosotros hacíamos esto y hacíamos aquello. Descargas de dopamina que vivió hace 30 años y todavía las recuerda y las quiere volver a vivir. Bueno, hermano, parece que a nosotros nos gusta esto y son momentos hermosos, yo no voy a decir que no. Esos momentos son hermosos cuando tú oras y sientes que te levantaste del piso. Se te ponen las manos como gruesas, como dormidas, y tú dices, wow, qué momento tan espectacular estoy viviendo con el Señor. Sí, son momentos hermosos, son regalos de Dios. Pero hermano, hagamos esta pregunta. Quiero hacer esta pregunta. ¿Está nuestra fe diseñada para resistir el lunes después del culto? ¿Está nuestra fe diseñada para resistir después de lo que vivimos en la vigilia el viernes, ese tiempo maravilloso que pasamos en la vigilia, los que pudieron venir? ¿Está nuestra fe diseñada para resistir después del retiro espiritual? ¿Está nuestra fe diseñada para resistir el silencio después del milagro? ¿Sabía usted que después que ocurre un milagro hay un silencio ensordecedor donde uno quiere seguir viviendo en ese momento de dopamina? Hubo un milagro, alguien fue sanado y uno quiere congelar ese momento y quiere quedarse ahí y quiere vivir bajo esa adrenalina y esa emoción que el cuerpo le brindó en ese instante. ¿Está nuestra fe preparada para vivir ese silencio? ¿Está nuestra fe preparada para vivir después de un valle de sombra de muerte? Esta última generación de iglesias carismáticas, y cuando hablo carismáticas no me refiero solamente a los carismáticos de la Iglesia Católica, sino dentro de los evangélicos hay un grupo muy carismático que le gusta vivir en eso que acabo de mencionar, de emoción en emoción, y vamos a un congreso y un congreso de avivamiento y ahora vamos a un retiro espiritual, y la gente piensa o mal piensa que esa es la verdadera vida cristiana. Hermano, y en Lucas capítulo 9 vamos a leer una porción de la palabra de Dios. Hoy vamos a contemplar la transfiguración de Jesús. En Lucas capítulo 9 versículo 28 al 36. Lucas 9, 28 al 36 dice, aconteció, a ver, estoy en el correcto, Lucas 9, 28, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo. ¿Cuántos tomó? Tomó 3. Y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, ¿quién oraba? Jesús. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran, ¿quiénes? Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba
Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, otra vez, como cuando fue a orar y no se despertaban. ¿Estaban qué? Rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria ¿de quién? De Jesús. Era la primera vez que él manifestaba la gloria completamente de que él era Dios, y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, mire lo que le dijo, o escuche: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y ¿hagamos qué? 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. ¿Qué más dice? Mientras él decía esto, es decir, diría un pastor, le taparon la jeta. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Pero ¿quién no? Después que le manden a uno a tapar el hocico, no le queda más que callarse. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Ay, hermanos, cuánta enseñanza tenemos acá en esta porción de la palabra de Dios. La frase que tengo para ustedes, siempre me gusta buscar una frase que ustedes puedan copiar. Dice así: la fe verdadera no vive en una tienda de campaña en la montaña, sino en el servicio diario en el valle. Ellos subieron a la montaña y Pedro quiso, hermano, congelar aquel momento. Como cuando usted viene a un culto de oración, o va a un congreso, o va a un concierto, o escucha a un predicador, y esa palabra le llega tanto a su vida, pero tanto a su vida, que usted dice: yo no quisiera irme de aquí, quisiera congelar este momento. O cuando usted tiene una oración íntima con el Señor y usted dice: wow, hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento, oh mi buen Jesús, y quiere quedarse ahí en ese momento espectacular. Sin embargo, Dios dice: hey, salga de ese letargo. ¿Sabía usted que Dios nos cachetea y nos dice: no puedes vivir con esa descarga de dopamina a las 24 horas? Tienes que poner los pies en la tierra, vuelve a la realidad. Tristemente, no hay quien enseñe mucho esto, hermano. Las iglesias les encanta ir de emoción en emoción, de emoción en emoción, de emoción en emoción. Descargas de dopamina, más las descargas de dopamina que generan las redes sociales. Así que, hermano, la gloria nos enciende, pero la misión nos transforma. Hay una gloria que nosotros vivimos en los cultos, en los campamentos, en los congresos de avivamiento, en las vigilias, en los retiros, y vivimos momentos espectaculares. ¿Sí o no? Usted los ha vivido, espero que sí. Pero el Señor dice: tienes que poner los pies en la tierra. No puedes vivir las 24 horas así. Y si alguien le dijo a usted: en esa iglesia lo que son unos apagaditos, porque no le dan fuego al espíritu, y gritar y hacer esto y hacer aquello. Yo tengo aquí unos puntos principales para usted. Tengo 3 puntos para entender esta enseñanza, punto y aparte. Tenemos que analizar, hermano, estas 3 lecciones que Dios nos da al interrumpir el plan de Pedro, porque Pedro tenía un plan, hermano. Pedro quería quedarse ahí. Pedro dijo: ahora sí, llegué a la iglesia que me gusta, llegué al culto, conseguí el predicador que me gusta, ese sí me hace mover las entrañas. Y Jesús le dijo: o Dios, el Padre, le dijo que así no era. En primer lugar, vamos a ver, hermano, en el versículo 33,
La tentación de perpetuar lo temporal. Es una gran tentación. Cuando usted recibe una descarga de emoción, usted quiere perpetuar eso. Así que el peligro, hermano, de congelar la gloria, nosotros tenemos que rechazar ese tipo de tiendas. Tenemos que rechazar como cristianos ese tipo de momentos. No rechazarlos en el momento que usted los está viviendo, sino rechazar el querer vivir así, como los borrachos. El borracho bebe y vuelve a beber porque quiere seguir sintiendo eso que le brinda el alcohol. Una vez decía un señor, mire, la manera de beber y no emborracharse es que usted se tome primero unas cucharadas de aceite. Y el aceite le va a cubrir las paredes del estómago y el alcohol no lo va a emborrachar tan rápido. Y el borracho se quedó mirando y dijo, ¿y para qué quiero yo eso? Yo quiero beber y sentir lo que me brinda el biche. Si no lo voy a sentir, para eso entonces bebo agua. Dígame si no tenía lógica el borracho lo que estaba diciendo. Entonces nosotros, hermanos, queremos como Pedro congelar la gloria. Mire, Pedro exclamó, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, dice Lucas 9:33. Pedro reconoció que lo que estaba viviendo, hermano, era bueno, y ese adjetivo griego significa bueno, significa excelente, significa noble. Pedro reconoce la calidad de la experiencia. Pedro no había vivido eso, hermano. Pedro dice, wow, yo no había visto a Jesús así nunca. Yo no había visto a Moisés. Yo no había visto a Elías. Porque ellos vivieron muchísimos años antes. Quítale un poquitico de brillo, por favor. Vivieron muchísimos años antes de lo que había vivido Pedro. Entonces, mis amados hermanos, nosotros reconocemos muchas veces que lo que vivimos es bueno, es excelente, es noble. Pedro reconoce la calidad de la experiencia, pero al proponer construir, hermanos, las casitas, las tiendas, comete 2 errores. Pedro dice, yo propongo, se levanta y levanta la mano en la asamblea y dice, yo propongo. Pobre Pedro, siempre salido. Yo propongo que construyamos 3 carpas, 3 enramadas. Ay, hermano. 3 esquenas, era la palabra que se usaba para construir las carpas en la fiesta de los tabernáculos. Cuando el pueblo de Israel celebraba la fiesta de los tabernáculos, ellos construían unas carpas para estar ahí durante la celebración, durante la fiesta. Seguramente Pedro ya sabía cómo se construía. Seguramente Pedro dijo, ya yo sé, corto 4 varas, 4 horquetas, le pongo por encima, le tiro a media agua o a 2 aguas y construimos la carpa y aquí nos vamos a quedar. Pero Pedro cometió 2 errores al hacer ese planteamiento y no tenía ninguna mala intención. El primer error que Pedro cometió fue doctrinal. ¿Por qué? Porque Pedro pone a Jesús a la misma estatura, al mismo nivel de Elías y de Moisés. Él vio que Jesús se transformó, su rostro se transformó, su vestimenta cambió y vio a Moisés, que no sé cómo lo conoció. Yo no sé cómo conoció a Moisés, no sé cómo conoció a Elías, y él los miró así y dijo, los 3 son igualitos. Y ese es un error doctrinal tremendo, hermano. Poner a Jesús a la altura de los profetas, poner a Jesús a la altura de la ley, porque ¿a quién representa Moisés? Representa a la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Y a quién representa Elías? Representa a los profetas. Así que Pedro comete un error doctrinal y dice, bueno, Jesús debe ser igual a la ley, Jesús debe ser igual a los profetas. Total, yo creo que él es un profeta y él se parece a la ley y los pone a toditos igual, y eso es un error. Eso es un error garrafal, poner a Jesús sin entender que Jesús es superior, porque Jesús es el Hijo de Dios. Parecía que Pedro todavía no comprendía, porque era la primera vez
que Jesús se manifestaba así en gloria como Dios. El segundo error que Pedro comete es que busca encapsular la gloria por el bien de nosotros. Dice, este momento es bueno para nosotros. Yo propongo que nos quedemos aquí y que no bajemos. Hermano, ¿qué hubiese pasado si Pedro se queda allá arriba con Jacobo, se queda con el otro discípulo? ¿Qué pasa si ahí se queda el Señor Jesús con su gloria? ¿Qué pasa si se queda Moisés? ¿Qué pasa si ahí se queda Elías? ¿Qué pasa si le obedecen y construyen y congelan aquel momento glorioso? Hermano, cuando nosotros leemos este pasaje y luego leemos los siguientes versículos, cuando ellos descienden de allá, lo vamos a ver ahorita, cuando ellos descienden de la montaña, es decir, de la experiencia de dopamina tremenda que vivieron, y cuando ellos descienden al valle, a la realidad, cuando ellos ponen el punto y aparte, es decir, se cierra esta idea aquí y ahora vamos a la realidad. Nosotros, hermanos, no podemos vivir en un culto constante de dopamina y de adoración y alabanza y lágrimas. Hay hijos de ir a atender, hay enfermos de cuidar, hay vacas de ir a cuidar, hay negocio de abrir, de atender, ¿o no? Y nosotros a veces queremos, hermano, como cristianos, y nos sentimos hasta mal cuando un lunes usted dice, ay, yo no he leído la Biblia, Dios mío bendito, yo no he orado, ay, y quiere volver a sentir aquello que sintió el día domingo, o que sintió en la vigilia, o que sintió en el campamento. Hermano, el médico Lucas añade esta frase, no sabiendo lo que decía. O sea, Pedro propuso, vamos a construir y vamos a congelar este momento maravilloso porque, ¡wow! Elías, el gran profeta, Moisés, el hombre de la ley, Jesús transfigurado. Vamos a construir aquí unas carpitas y nos quedamos. Hermano, pero Lucas agrega, inspirado por el Espíritu Santo, y dice, no sabiendo lo que decía. Yo creo, hermano, que nosotros cuando queremos vivir en una vida cristiana, aleluya, en gloria, en victoria, el enemigo está vencido, varón, y esto y aquello, y vamos para allá y vamos para acá, pero no tenemos ni siquiera oración, no tenemos lectura de la palabra, vivimos dominados por el pecado, vencidos, decimos que gritamos victoria sobre Satanás, pero estamos en pecados, en lujuria, en infidelidades, y decimos en victoria, varón. Yo conozco un hermano que él usa mucho ese lenguaje. ¿Cómo está, varón? En victoria, varón. Y mete mujeres diferentes para su casa a cada rato. Una mujer, dos mujeres, tres mujeres. ¿Y por qué lo hace, varón? Oye, varón, porque yo necesito mujer. Entonces, ¿de qué victoria cipote hablas? ¿De qué victoria estás hablando? Sí, él quiere congelar la experiencia. Por ejemplo, él va a cantar y comienza a decir una frase, alabanza, 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 alabanza. Eso tiene una explicación psicológica, hermano, que no tiene nada que ver con lo espiritual. La repetición de una frase genera un estado de ánimo en ti y la gente lo confunde con llenura del Espíritu Santo. Alabanza, 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 alabanza. Hermano, y lo repite y lo repite y lo repite hasta que comienza a temblar, a temblar, a temblar, y él quiere congelar, al igual que Pedro, ese momento. Él quiere vivir 24 horas en ese momento de temblor. Hermano, eso no es llenura del Espíritu Santo. Eso psicológicamente tiene una explicación. Inclusive, muchas veces raya hasta en la brujería, que no tiene nada que ver con la llenura del Espíritu Santo. Y hay que tener mucho cuidado. Dice la Escritura que a Pedro le pasó, y el Espíritu Santo dice que Pedro propuso eso, no sabiendo lo que decía. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado? Que no sabemos ni lo que estamos haciendo, pero lo hacemos porque otro lo hace, porque otro lo dice, porque otra iglesia tiene ese mover, porque aquel pastor, porque aquel profeta, porque aquel apóstol lo hizo, pero usted no lo ve en la Biblia. No lo ve en la palabra del Señor. Así que, amado hermano, lo primero es la tentación
de querer congelar esos momentos de dopamina. Yo sé que a algunos no les gusta lo que yo estoy diciendo, pero lo tengo que decir, hermano. A veces, hermanos, como Pedro, queremos quedarnos en los momentos gloriosos, queremos construir enramadas para no volver a la realidad. No volver a la realidad, porque en mi casa no me hallo. Entonces queremos actividades en la iglesia todos los días, porque todos los días en la iglesia yo recibo una descarga de dopamina y la confundo con llenura del Espíritu Santo. Y yo quiero estar lunes, martes, miércoles, porque en la casa no me hallo. No tengo una buena relación familiar, no hay comunicación. Entonces, aunque sea en la iglesia, me siento bien. Y bueno, eso no es que está mal del todo, pero esa no es la vida real, hermano. Hermano, yo quiero ilustrarles este punto. Un fotógrafo, yo una vez fui fotógrafo de bodas. Una sola vez no me quedaron más ganas. Hermano, imagina a un fotógrafo contratado para cubrir una boda. La foto más importante, ¿cuál es de una boda? La foto del beso. Ese es. Los que trabajan con fotografía saben que el momento del beso es la foto más importante. Hermano, pero si decide instalarse en ese momento diciendo, nunca me iré de aquí, me quiero quedar en este momento espectacular de la boda cuando yo voy a fotografiar el beso, yo no quiero que esto se acabe. ¿Qué pasaría, hermano? Se quedaría con una sola imagen y sin cumplir el resto de su trabajo. Nuestra experiencia de fe es la foto perfecta, pero la vida cristiana, hermano, es el álbum completo. Nosotros tenemos que volver a la realidad. Como cristianos tenemos que poner los pies en la tierra y entender, hermano, que hay responsabilidades que necesitamos cumplir. Hay gente de evangelizar, hay gente de discipular, hay gente de predicarle, hay gente que requiere la ayuda suya, hay enfermos que hay que cuidar, hay mercados que hay que repartir. No nos podemos quedar nosotros solamente aquí adentro con nuestras experiencias. Hermano, una pregunta. ¿Has intentado quedarte en el último retiro? En la última canción. Yo he ido a iglesias donde ha habido momentos que el predicador no predica, porque la alabanza se extendió tanto y la adoración, y había un mover tan espectacular que hasta el mismo pastor se confundió y no quiso predicar, porque quería que ese momento no terminara. Yo lo viví. Es más, lo vivimos en nuestra iglesia en algunas oportunidades. Unos momentos de adoración y no se predica. Y pregunto, ¿y el pan que Dios había preparado para darle al pueblo? Entonces se quedó la predicación sin entregar porque el director se alargó muchísimo. Estoy hablando de esa experiencia que pasó allá. A mí me pasó una vez predicando, me invitaron a predicar a Ureña y un cantante le dio y le dio y le dio porque quería causar en la congregación un momento de ebullición, y como no lo conseguía, otra canción y otra canción y otra canción y ministre, y me pasaron a predicar a las 9 de la noche en Frontera y había toque de queda. Yo agarré el micrófono, pasé y dije, buenas noches, hermano. Así sangripesadito como soy a veces. Le dije, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Lo que yo tenía que decir, ya el hermano lo dijo. Él ministró, cantó y predicó. Buenas noches, nos vemos mañana, porque era una campaña como de 3 o 4 días. Nos vemos mañana. Dios mediante, si me dan tiempo, predico. Hermano, sí, algunos me dicen, hermano, ¿cómo sea grosero? ¿Cómo va a actuar así? Usted es un invitado. Hermano, pero es que a veces toca. O sea, ¿cómo es que quieren congelar aquel momento? Porque es que lo que estamos viviendo, Dios mío, qué emoción tan grande. Ya va, pero pon los pies en la tierra. Tienes que bajar de la montaña, porque hay cosas que atender en el valle, es lo que el Señor le está diciendo. Número 2. Primero, el peligro de querer congelar ese momento. Estamos en Lucas 9, del 33 en adelante.
Ahora vamos al versículo 35. El versículo 35 dice: y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Hermano, hay prioridad de escuchar al Maestro. Hay que aceptar la palabra de Dios. Hay que aceptar la palabra de Dios. Hermano, cuando el Padre interviene, no valida la construcción de Pedro. Pedro todavía estaba hablando, todavía estaba diciendo: yo propongo que construyamos 3 enramadas y nos quedemos aquí para congelar este momento. Y estaba todavía vociferando y hablando y proponiendo, no sabiendo lo que decía, cuando el Padre lo tiene que interrumpir. Y le dice: cállese, Pedro. Qué bueno que lo mandó a callar. Y qué bueno que el Señor nos mande a callar a nosotros a veces y nos diga: estás equivocado, no es así. Hermano, este es mi Hijo, el escogido, el ungido. A Él es el que tiene que escuchar. No es que construir 3 enramadas y nos vamos a quedar aquí en este momento glorioso. Tienes que salir del momento glorioso y bajar y poner los pies sobre la tierra. Hermano, el mandato a Él oír está en un presente activo. Y esto implica una escucha continua, una obediencia inmediata. Lo que el Padre le dijo a Pedro fue: te voy a interrumpir, te voy a callar la boca, la vaca también, te voy a callar porque tú tienes que escuchar es a mi Hijo. No es congelar los momentos gloriosos. No es la lloradera, la tembladera, la brincadera lo que el profeta determina y dice. Es al Hijo que tenemos que escuchar. Hermano, ahí estaba Elías, ahí estaba Moisés, estaba el representante de la ley y estaba el representante de los profetas. Y el Padre lo interrumpe y dice: mira, Pedrito, deja de estar igualando a Jesús con Moisés y deja de estar igualando a Jesús con Elías. Él no es igual a Elías, Él no es igual a Moisés, Él es Dios y a Él es el que tienes que escuchar. ¿Y Pedro en qué estaba pensando? En congelar aquel momento, meterlo en la nevera. Uy, pastor, cuando yo fui bautizado, me han dicho a mis hermanos, cuando yo fui bautizado en lenguas, ¿cómo fue eso, hermano? Uy, hermano, eso me entró una cosa en el cuerpo, y esto y aquello, siendo que el bautismo del Espíritu, la Biblia dice que es cuando tú te conviertes a Cristo y eres introducido al cuerpo. Pastor, y a mí me vino y se quedan en aquel momento. No voy a negar que fue un momento maravilloso, fue un momento glorioso, que tú tuviste una experiencia, pero se quieren quedar ahí toda la vida y no bajan al valle a ayudar a los endemoniados, ayudar a los necesitados, a los enfermos, a los perdidos. Entonces aquí adentro, hermano, nosotros remolineamos y hacemos y vamos. Hermano, ¿qué daño nos ha hecho los templos a nosotros, a la iglesia cristiana? Qué tremendo daño nos han hecho estas estructuras a nosotros. Y qué bueno que las tenemos, pero qué daño que nos han hecho, porque nos sacaron de la realidad de la tierra, hermano. Entonces, en segundo lugar, nosotros vemos la voz que corrige y enfoca. El Padre lo interrumpe y le da un mandato. El Padre está diciendo: no se trata de Moisés, no se trata de Elías, escucha a Jesús, Pedro. Y a veces en medio de las experiencias espirituales, amados hermanos, experiencias intensas. ¿Cuántos han tenido experiencias intensas con el Señor? Sin miedo, levante la mano si usted las ha tenido. Yo no lo voy a regañar ni a apabullar por eso. Si usted las ha tenido, excelente, lo felicito, pero no se quede ahí. No se quede ahí. Hay predicaciones, hermanos, que son de fuego y uno dice: uy, quisiera que no terminara esa predicación, pero uno no se puede quedar ahí. Entonces, hermano, nosotros no podemos hablar sin entender, dejándonos llevar por la emoción más que por la revelación de la palabra de Dios. Hermano, las iglesias crecen muchísimo cuando hay poco estudio de la palabra de Dios. Crecen, pero nosotros no vemos que haya sustancia dentro de estas iglesias. Hermano, Dios no rechaza a Pedro, pero sí lo redirige.
Nosotros ahí no vemos que el padre le haya dicho, tú, un hijo del diablo, no, pero lo redirige y le dice, Pedro, al que tienes que escuchar es a Jesús. Él es mi hijo, Él es Dios, a Él es el que tienes que escuchar. Hermano, yo quiero que tú pienses en un teléfono. Me gusta ilustrar para poder a veces entender las cosas con más claridad. La carga dura hasta que llega a 100%. Pero vamos a suponer, me imaginaba, sobre todo anoche pensaba en esto, que tú lo dejas conectado todo el día y no lo usas. ¿Sí? La carga tiene el 100%. Te pregunto, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que tú tengas el teléfono con el 100% de la carga y no lo uses? Hermano, no sirve de nada. Los momentos espirituales, las cimas espirituales son la carga, ¿sí? Pero hermano, está el valle donde nosotros vamos a ir a usar la carga que hemos recibido en el momento de gloria. Yo no te estoy queriendo decir a ti que no tengas momentos de gloria con Dios. Yo no te estoy diciendo que no tengas experiencias con Dios, que no llores delante de Dios. Lo que te estoy diciendo es que las redes sociales y estas iglesias carismáticas nos venden que tenemos que vivir de una experiencia a la otra experiencia, de una experiencia a la otra experiencia, y si, hermano, miren, muchas veces los directores de culto, no aquí no pasa eso, pero hermano, yo he ido a iglesias donde si el director de culto no hace llorar a la gente, siente que fracasó. Si el predicador no hace llorar a la gente, siente que fracasó. Porque estamos acostumbrados, tanto cantantes, músicos, predicadores, a que haya un momento para que la gente salga diciendo, ¡wow! ¡Qué culto tan maravilloso! ¡Qué culto tan hermoso! Mis amados hermanos, las cimas espirituales nos ayudan, pero el valle nos necesita, porque la fe sin obras es como una batería cargada y desconectada. Una fe que no tiene obras es, hermano, una batería cargada, pero que está desconectada. No sirve de nada. Vivimos en tiempos donde muchos quieren nuestra atención. Hermano, es increíble. Yo a veces veo algunos influencers en las redes sociales. Ellos quieren nuestra atención, quieren tu like, quieren tu atención. Y ellos manejan emociones y nos emocionamos. Hermano, el Padre nos recuerda a Él oír. ¿A quién es el que usted tiene que oír? A Jesús. ¿En dónde? En la palabra de Dios. Pero eso aburre y da sueño. Y si el predicador se tarda, mucho más. Pues hermano, dijo un predicador, no hables tan duro porque los hermanos se ofenden. Y el predicador respondió que se ofendan. Bastante han ofendido ellos a Dios. Nosotros bastante, porque yo me meto ahí, hermano, bastante hemos ofendido nosotros a Dios. Nos ofende que nos digan estas cosas, bueno, pues no queda más que contentarse, porque el que está hablando es el Espíritu Santo a través de su palabra. Nos está llamando a que dejemos las redes sociales y las experiencias emocionales y pongamos los pies en la tierra. Tenemos que oír al Maestro. No a todos, sino a Él. ¿A quién escuchas? ¿A quién tú escuchas? Cuidado, porque ahora con las redes sociales hay mucho quien hable. La fe no se mide por lo que sentimos, sino por a quién le obedecemos. ¿Me escuchó, hermano? La fe no se mide por lo que tú sientes, sino por a quién tú le estás obedeciendo. Y en tercer lugar, hermanos, vimos en primer lugar el peligro de querer congelar las emociones, los momentos de gloria. En tercer lugar, vemos una voz que corrige a Pedro y le dice, bájate de esa nube. Tienes que tener un punto y aparte, no puedes darle corrido, tienes que tener un momento donde entiendas que eso no puede ser la vida real. Y en tercer lugar, vemos en el versículo 37 y versículo 38, una gloria, hermano, que desciende de la montaña para transformar a la gente en el valle. Versículo 37 dice, al día siguiente, cuando descendieron del monte,
Si yo escribiera esta versión, diría: al día siguiente, cuando pusieron los pies en la tierra, cuando pusieron un punto y aparte, cuando volvieron a la realidad. Dice: al día siguiente, cuando descendieron del monte, mire lo que se les vino encima. Una gran multitud le salió al encuentro. Ya se complicó la cosa, porque Pedro quería, ¿cuántos? 3. ¿Cuántos habían ahí? 3 enramadas, dijo él. Una para Jesús, para Elías, para Moisés, y una para nosotros. ¿Sí? Una para que nos quedemos aquí. Él quería como volverse ermitaño, quedarse allá arriba solo. Y luego dice: y aquí un hombre, versículo 38. De la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hija, pues es a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma, y de repente da voces, y le sacude con violencia, y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas, se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echaran fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús les dijo: cónchale, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y ahí continúa la historia. Amado hermano, el propósito de marcar el punto y aparte es para afrontar la realidad. Afrontar la realidad. A mí me gusta predicar, me gusta enseñar, y hay momentos que no quiero terminar, y ustedes se han dado cuenta muy seguido de eso, pero yo no puedo quedarme en eso, hermano. Al día siguiente hay que ir a llevar a los niños al colegio, hay que visitar a un hermano que hay que operar, hay que orar por alguien que está endemoniado, hay que arreglar las cerraduras de la puerta, hay que trabajar en la radio, hay que preparar el discipulado para el latido que comienza este fin de semana con un nuevo material, hay que preparar el programa de radio de los sábados, hay que atender el viernes a las damas a las 5 de la tarde, hay que venir al culto, hay que venir al estudio del jueves que va a dar la lección Benjamín. No podemos quedarnos todo el día aquí. Los niños no tienen algunas cosas, hay que comprar la carne. Hermano, ¿qué pasa si Pedro se queda y construye las enramadas allá arriba? Este muchacho endemoniado no hubiese sido liberado. ¿Y qué pasa si nosotros como iglesia nos quedamos solo en la vigilia, solo en los congresos, solo en los campamentos, solo en los cultos de alabanza y no volvemos a la realidad? Hermano, Jesús subió al monte con Pedro, Jacobo y Juan, y allí se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol. Pero después bajó. Y no se quedó así. En ese momento, mismo Jesús no congeló ese momento. Él bajó a la realidad. Y Pedro, asombrado, entonces propone 3 enramadas, sin entender lo que decía. Quería congelar la gloria, pero Dios tenía otro propósito. Hermano, si usted se siente mal muchas veces, porque cuando no está en la iglesia, usted se siente mal, se siente que no ora, que no lee la Biblia, y usted dice: voy para la iglesia porque allá es donde algo me conectó. Bienvenido a la realidad. Así viven la mayoría de los seres humanos, en la realidad. Entonces queremos estar en la iglesia porque allá es donde se me prende el fuego. Hermano, descargas de dopamina, y no podemos vivir nosotros por esto. Tenemos que poner los pies en la tierra. Jesús, hermano, desciende del monte, como dice Lucas 9:37, y encuentra una crisis. ¿A cuánto les gusta salir del culto emocionado por la alabanza y llegar a la casa y conseguir una crisis? La primera crisis que nos conseguimos los domingos es: el pastor se pasó de las 12 y ¿a qué hora vamos a almorzar? Eso es una realidad. Eso es una realidad, hermano. Jesús se consigue una crisis: un padre desesperado, un niño sufriendo, discípulos impotentes porque le habían dicho a los discípulos: mira, para que tú reprendas ese demonio, y dice: no pudieron. ¿Qué consigue Jesús después que baja de ese momento de transfiguración? Una crisis. Y muchas veces cuando nosotros regresamos de los congresos,
de los campamentos, de las vigilias, al otro día nos viene una crisis, una enfermedad, un niño que se enferma, la moto que se le daña la cadena, la rabiada que me hizo pasar el vecino. Como decía la hermana Ana el día de la vigilia, arrancamos el día y no sabemos qué pueda cambiar y qué pueda ocurrir, pero esa es la realidad de la vida. Eso no significa que usted sea un mal cristiano, es que esa es la realidad de la vida, hermano. La escena del niño con un demonio representa la crudeza del mundo. Sí, señor. La gloria en el monte fue la autorización para resolver el caos del valle. Muchas veces necesitamos tener ese momento de gloria, ese momento de intimidad con el Señor, porque nos viene la crisis y necesitamos resolverla. Hermano, la fe real se prueba en la enfermedad, la fe real se prueba en el conflicto, la fe real se prueba en la necesidad. Pero hermano, es que yo no sé, yo antes tenía como una vida espiritual y tenía como más conexión, y ahora, pastor, yo no sé qué está pasando. Pues es que los cristianos pasan por esas etapas. Pasan por esas etapas. Yo quiero ilustrar esto, hermano, con un anzuelo. Yo sé que aquí en Pregonero hay mucha gente que le gusta la pesca. Yo creo que a mí me debe gustar eso también. Porque no tanto es la pesca, sino lo que está alrededor de la pesca. Pero imagínense, hermano, un anzuelo que queda en una caja y está seguro. Es decir, usted compra un anzuelo, lo mete en una cajita, pero nunca lo saca. Eso es un anzuelo inútil. Solo cumple, hermano, su propósito cuando se expone al riesgo del agua. A veces me cuentan a mí que hay peces que revientan los nylons, se tragan los anzuelos y se pierden los anzuelos. Hermanos, si nuestra fe se queda guardada en la caja, en ese momento de gloria, en esa descarga de dopamina, hermano, eso representa una caja íntima, pero que no cumple su propósito. Momento de lágrimas, un momento, un subidón, un sacudón del Espíritu Santo, una transfiguración, porque a veces hasta los rostros se transforman cuando la gente está en ayuno y en oración. Pero hermano, hay que salir de ahí y volver al valle. Aquí en Pregonero, hermano, nosotros tenemos una realidad espiritual. Tenemos al vecino que sufre, tenemos el joven atrapado en adicciones, tenemos a la madre que ora sola porque su esposo o su compañero de vida no la acompaña, no la respalda. Eso es una realidad. Tenemos, hermano, estas realidades que tenemos que descender al valle. Es decir, cuando usted salga del culto, usted se va a encontrar una realidad con su vecino, una realidad con su vecina, con su profesor, con su compañero, con su esposo, con su esposa, y necesitamos poner los pies en la tierra, descender para poder entonces aprovechar el propósito de Dios. Y allí, hermano, es donde la gloria debe hacerse carne. Nosotros vivimos aquí en el culto una gloria, una experiencia maravillosa, pero eso se tiene que volver una realidad. Nuestras experiencias íntimas, hermano, nunca atraparemos vidas para el reino si nos quedamos solo en las experiencias. Si usted no abre su boca para predicar de Cristo, así tenga 1000 experiencias, así haya hablado en 1000 lenguas, así haya temblado, así se haya caído, así haya sido sacudido por el Espíritu Santo, pero si usted no habla, si usted no ayuda, si usted no evangeliza, su propósito no se está cumpliendo. Usted se está quedando como el anzuelo metido en la caja, y yo también. Concluyo así, hermano. La transfiguración terminó. La transfiguración terminó, hermano. La nube se ha disipado. ¡Wow! ¡Qué momento tan hermoso!, diría Pedro, pero se disipó. La transfiguración terminó. La gran pregunta es, ¿qué harás con la carga que recibiste allá arriba en la montaña?
¿Qué harás tú con esos momentos espectaculares que pasan con Dios? Hermano, vas a construir una tienda de nostalgia diciendo: los tiempos que vivíamos antes con tal pastor eran mejor. ¿Sabe que yo le tuve que decir una vez al pastor Sarco: tu esposa ya murió? Tu esposa ya murió. He aquí, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate. Hermano, vas a construir una tienda de nostalgia diciendo: cuando estaba el pastor tal, era mejor. Las oraciones eran mejor, los cultos eran mejor, las experiencias que vivíamos eran mejor. Pero ¿sabes qué? Tú también eras otra persona. Tú eras más joven, tenías más empeño, tenías más salud, tenías más entereza, tenías más propósito. El amor de Dios estaba en ti en ebullición. Vas a construir una enramada para quedarte allá en el pasado, cuando te convertiste, que sentías el fuego del Espíritu y ahora no siento nada. ¿Qué harás? Hermano, o vas a invertir esa energía en la misión que el Señor puso en ti. Baja de la nube, pon el punto y aparte, que hay cosas por hacer en las damas, en los jóvenes, en los caballeros, en el ministerio musical. Hermano, yo hoy sentí ahí que yo no debo tocar más, y estoy dispuesto a no tocar más. ¿Saben por qué? Porque ese trabajo me roba para la predicación, y tengo que tomar una decisión, porque siento que le estoy haciendo daño a la iglesia. Y usted dice: ¿cómo? No, sí, hermano, porque al estar allá y al estar en los ensayos y al estar en todo eso, me desconcentro para la predicación y llego aquí, hermano, desconcentrado. Hay cosas por hacer, hay ministerios de atender. Hermano, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Construiste tu enramada y te quedaste ahí en el tiempo? Segunda de Pedro 1:16 nos recuerda que Pedro nunca olvidó esa gloria, pero la usó para predicar, no para quedarse ahí. Vamos a leerlo, hermano. Segunda de Pedro 1:16 al 18. Segunda de Pedro 1:16 al 18. No nos podemos quedar. Yo no puedo quedarme en el tiempo diciendo: ay, eran mejor los tiempos en Getsemaní, cuando yo... No, hermano, yo no me puedo quedar allá. Yo hace mucho me despegué de allá. Mucho. Me costó, pero me despegué. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo... Miren lo que está diciendo. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿De qué está hablando Pedro? De la transfiguración. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Leemos el 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¡Wow! Él está trayendo desde allá ese momento de gloria que vivió, pero para usarlo para predicar. Lo que tú vivas en privado con el Señor y con el Espíritu Santo no te puede quedar congelado ahí. Lo tienes que usar para la gloria y el alcance de los perdidos. Hermano, el cristianismo sin el seguimiento es siempre cristianismo sin Cristo. Dijo un escritor llamado Bonhoeffer, dijo: el cristianismo sin el seguimiento es siempre un cristianismo sin Cristo. O sea, las experiencias que tú vives, si no las bajas al valle para ponerlas en práctica, es un cristianismo sin Cristo. Yo quiero que tú inclines tu rostro, hermano.
Y que tú le des gracias al Señor por esta palabra dura, dura es esta palabra. Y que le digas, Señor, que lo que vivimos en la cima nos impulse a servir en el valle a los necesitados. Señor, nuestra fe muchas veces busca la comodidad sin servicio. Señor, nos arrepentimos si hemos dicho en algún momento, aquí no hay unción. Y muchas veces decimos, no me siento ungido, y eso es para evitar el compartir el Evangelio, para servir al pobre o para perdonar. Señor, perdónanos porque muchas veces decimos, yo no tengo ese llamado. Señor, tú nos interrumpes hoy en nuestra vida cotidiana y nos mandas a callar la boca y nos dices, Él es mi Hijo amado, a Él es el que tienes que oír, a Él es el que tienes que obedecer. Y tú, Señor, ya hablaste y ya nos dijiste, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Esta es una iglesia, Señor, que ama el gran mandamiento y cumple la gran comisión. Hoy, Señor, yo te pido que nos ayudes a dejar las tiendas y a tomar la cruz, a bajar del valle, de la montaña, porque nos espera una misión. Señor, ayúdanos a volver a la palabra, a volver a la realidad, a volver a la misión. No podemos quedarnos buscando experiencias solamente para sentirnos que sí somos creyentes. Se nos ha dado una misión. Hemos sido salvos para cumplir esa misión. Y la misión es oír al Hijo, oír a Jesús, que es Dios, y bajar al valle, ayudar a los endemoniados, a los pobres, a los necesitados, a los que están alejados del reino. Aquí, Señor, está este grupo de soldados tuyos. Aquí, Señor, está este grupo de ministros y de ministras tuyas. Y están los que nos escuchan a través de la radio y los que nos escuchan a través de las redes sociales. A ellos también háblales, a ellos también tócales y a ellos también atráelos a ti con lazos de amor. Y a ti que me escuchas, que aún no tienes a Cristo en tu corazón y que no puedes entender muchas de las cosas que estoy diciendo, quiero decirte que el Espíritu Santo te llama a entregar tu corazón a Cristo. Quiero decirte que el Espíritu Santo te convence en esta hora y te da fe para que vengas a los pies del Maestro y le digas estas palabras: Señor Jesús, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados, te pido perdón por haberte herido y ofendido. Hoy vuelvo a ti, hoy vuelvo al valle, hoy vuelvo a la misión a la cual me has llamado, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido de todo corazón. Ayúdame, Señor, porque hay mucha gente que necesita ayuda también. En el nombre de Jesucristo oramos y te damos infinitas gracias. Amén, amén y amén. Despedimos la transmisión de los amigos que siguen a través de la radio y los que siguen a través de las redes sociales.